Buenas tardes. Buenas tardes. Pues continuamos las actividades del Congreso de LASA de cada este año a Venezuela. Tenemos ahora la honra, el honor de presentar la conferencia de José Balsa titulada Aforismo y Fragmento, Democracia y Pandemia, Improvisaciones, que Balsa va a desarrollar en el espacio casi que de cierre del evento, de este evento que comenzó el lunes y que ha sido hasta donde hemos ido sabiendo, ha sido todo un éxito. Creo que en el caso de José Balsa sobran las palabras para presentarlo. Sin embargo, Balsa es uno de nuestros escritores vivos más importantes desde el último tercio del siglo XX. Balsa en 1965 se da a conocer con una obra muy sólida, su primera novela, Marzo Anterior, y de ahí en adelante Balsa ha desplegado una incansable, curiosa, profunda y de mucha proyección carrera literaria. Ha escrito y publicado novelas, ha escrito ensayos, ha hecho crítica literaria, ha escrito biografías de artistas plásticos, ha compilado antologías, ha traducido poetas del inglés al español. Pero en los últimos años, digamos de unos 10 años para acá, Balsa ha estado muy preocupado con la situación de país, la situación que venimos sufriendo en esta atribulada Venezuela, por razones que evidentemente muchos de ustedes ya saben y que esta tarde seguramente él va también a referir. Pues sin más preámbulos, los dejo con José Balsa. Disfruten y al final, cuando él termine, veremos si podemos responder algunas preguntas. Cuando quiera, profesor. Muchas gracias, Carlos. Hola, ¿cómo están ustedes? Como diría Pascal Quignard, veo que ustedes son numerosos y les agradezco que hayan venido a acompañar a Carlos y a mí en esta sesión. Esta sesión, cuyo título es Aforismo y Fragmento, Democracia y Pandemia, no es una clase magistral, no es una conferencia. Es, como acaba de anunciar el maestro Sandoval, una serie de improvisaciones bajo la forma del aforismo y del fragmento acerca de la democracia y la pandemia separadas y a veces juntas. Yo lo iré indicando paulatinamente. Comienzo entonces la lectura y también las improvisaciones acerca de estos temas. Por su concisión y ocasional carácter espasmódico, cada frase es un acertado medio para expresar urgencias. Cuando no hay tiempo para la formalización y el desarrollo temático, el aforismo nos auxilia, aunque no nos demos cuenta de eso. Tal vez vivimos siempre en lo fragmentario, pero alguna amenaza política, social, casi nos convierte en fragmentos o en conciencia de esos fragmentos. Democracia. La democracia ocurre en lugar y tiempos determinados. Consiste en la concepción y la práctica del bien, la justicia y la libertad para todos y cada uno. Su principal rasgo y peligro estriba en su flexibilidad. Necesita control equilibrado para ambos. En este país, la democracia actuó como si su naturaleza fuera obvia. Nadie tomó en cuenta que debía ser afinada, comprendida y, sobre todo, enseñada diariamente. Vivirla como algo natural fue un error. Tenía que ser considerada como una incesante construcción. Solo así, quienes la practican pueden estar alertas acerca de su inmensa fuerza y de su fragilidad, también acerca de los peligros que la rodean o que derivan de ella. Entre esos peligros, su condición sana, que no parece sospechar de quienes la sostienen y que por cualquier característica humana revierten su condición y la destruyen. Entre nosotros se debilitó, toleró vicios, perdió transparencia.
pasó de ser un instrumento para el bien de todos a ser un método para lograr el poder y el abuso de muchos. Es siempre novedosa la democracia. De manera flexible, tiene que alumbrar, reconocer y definir inesperadas fronteras humanas. En ella debe caber aquello que no fue previsto para lo humano y que surge como potencia de los seres. Debe reconsiderar siempre el pasado para adaptarlo, corregirlo o eliminarlo, también para enriquecerlo. Es un acuerdo para el futuro, sostenido por la claridad y el equilibrio. En ella, todas las voces de la sociedad tienen cabida para ser comprendidas y evaluadas. La democracia es la aristocracia de la capacidad, anotó hace 100 años José Antonio Ramos Sucre. Las universidades, nosotros, sus miembros, pasamos a ser exigentes observadores de cuanto ocurre. De ellas, de las universidades, se espera vigilancia, análisis, reacciones, un novedoso instrumental para definir y resolver lo actual. Pandemia. ¿Quién no ha escuchado hablar de las pestes milenarias, bíblicas o próximas? Forman parte de los terrores habituales, aunque hayan sido relegadas al olvido. El siglo XX hizo palidecer las epidemias respiratorias y su poder de destrucción. También las de transmisión sexual. Hubo panaceas para esas epidemias. Mentes analíticas atendieron su fenomenología y hallaron soluciones. La centuria concluyó con el virus VIH, planetario y socialmente discriminatorio, contra el que aún se lucha. En una mínima aldea, 7 casas apenas a la orilla del inmenso río, casas casi invisibles en la selva, un chico de 13 años lee. Más que leer, interpreta las pocas ilustraciones que sintetizan la trama de esa noveleta. El libro llega a sus manos prestado por una anciana que guarda sus ejemplares en una caja de cartón. La narración trata de un hombre con capucha oscura que defiende a gente de la gran ciudad. En sus aventuras de este hombre encapuchado, conoce a una mujer rubia, vestida de rojo y con antifaz rojo también, que se ocupa de solventar casos. El muchacho de la aldea y sus hermanos celebran las tradiciones locales, Navidad, Carnaval. En esta oportunidad, su mamá, costurera, le hace una capa y un antifaz verdes con retazos sobrantes. Él los luce durante ese carnaval y cuando terminan las pequeñas celebraciones, los guarda. Estamos en 1952. La población carece de luz eléctrica, pero la luz lunar es poderosa. Después de conocer las aventuras del hombre encapuchado, se le ocurre salir por las noches con capa y máscara y recorrer a escondidas las salvajes rutas del pueblo. Nadie lo ve y él cree estar resolviendo misterios. Ignora que está husmeando el futuro nuestro. Usar un antifaz lo convierte en alguien imaginario, viril y audaz. Cuando a mediados de 2020 ese mismo hombre o aquel niño sale de su apartamento en la ciudad a comprar algunos alimentos, ve con sorpresa que algunas personas ocultan el rostro con mascarillas. Algo había escuchado por televisión acerca del nuevo virus. Y solo entonces, cuando ya está en su viejo auto dispuesto a regresar a casa, es mediodía, de manera casi prodigiosa se descubre a sí mismo, fragmentado por la luz y las otras personas, correr por la calle como si cargara la capa verde y el antifaz. Mientras conduce,
de vuelta a su casa, sonriente, vislumbra la carátula de aquella narración, los dos enmascarados en peligro. Al llegar busca con ansiedad en su pantalla y allí están de nuevo, el enmascarado de capucha y la mujer del antifaz rojo. El nombre del autor es Hipkins. Hay una acuarela, quizá, de un tal Moreno, y en el ángulo superior el rostro del vengador. Es el mismo libro que tuvo en sus manos hace tanto tiempo, y el libro se llama Víctima propiciatoria. Si alguien no me cree, puede ir a la pantalla en este instante y corroborar. Igual que con el VIH, se especula que la creatividad científica pudo originar o estimular el surgimiento del COVID-19, o que deriva de un perverso plan político concebido en China. Así, estamos envueltos en una pandemia, ciega, universal. Las décadas entre la aparición de unas y otras parecen reducirse. Si la gripe española causaba muertes inmediatas, nunca dejó de ser un vago fantasma en la distancia. A diferencia del SIDA, cuya proximidad alarmante parecía un secreto público. Con el coronavirus ha ocurrido todo lo contrario. Ha sido anticipadamente como una gigantesca nube o masa informativa que se apoderó del planeta de manera simultánea. Fue descrito antes de su popularización. Una sospecha capaz de encarnar como peligro múltiple. Enseguida pasó a ser el hecho que cambiaría costumbres, ritos, tradiciones. Un golpe al carácter social y unitario del ser humano. Antes de que los científicos establecieran sus límites, periodistas, filósofos, locutores, invadieron los medios de comunicación para proponer sus orígenes y consecuencias. Jamás estuvimos tan informados acerca de un mal como esta vez. Su peligro es tal y la técnica para combatirlo tan incipiente aún o tan reducida al poder de gobiernos y países que la amenaza cambia, se extiende, prolifera, somete. Al parecer, media humanidad actual desaparecerá con el virus o la totalidad tendrá que adaptarse para vivir con él mientras otro peligro aparece. Un ensayo del filósofo Byung-Chul Han, nacido en Seúl, Corea del Sur, cuyo texto es de nacido en 1959, sobre el virus corona. Ese texto se llama La emergencia viral y el mundo de mañana. El autor trabaja en Berlín, sin duda es firme y lúcida su comparación entre China y Europa. Los enfoques y acciones en relación al virus, así como el peligro de que la actual ventaja en el control de este permita a China exportar su terrible modelo dictatorial, sobre todo por el presente y futuro control computarizado. Veo también en estos días un excelente artículo de Luis Pérez Oramas sobre la pandemia, sobre la morbidez de lo autoritario y sobre todo sobre el debilitamiento del lenguaje, como Byung-Chul acude a Agave. A cada momento sentimos el impulso a la furia contra cada impotencia. Estoy hablando de Venezuela. Los malditos, mediante la pandemia, han logrado su consolidación. No hay libertad. Imposible salir, vivimos sin transporte ni gasolina. Hablan de camas disponibles para los afectados y no es cierto. Los hospitales se derrumban. El cerco puede prolongarse y cuando volvamos a tener derechos, estos habrán sido aniquilados. Sobre todo si comienza un país comunal. En efecto, la gente sustituye los hechos que casi desconocemos por comentarios banales, falsidad y chistes en las pantallas. La gente enceguece. No en vano, Pérez Oramas había hablado de cómo se había debilitado el lenguaje, porque en las redes el lenguaje que circula y el que nos modela está debilitado por carencia de información, por humor, etc.
hay una desarticulación social aplastante. Yuval Noah Harari habla de dos posibilidades ante la situación actual. La primera es entre vigilancia totalitaria y el uso del poder de los ciudadanos. La segunda es entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global. Ese es un texto publicado en el Diario Judío de México del 21 de marzo de este año, que se llama El mundo después del coronavirus. Esto es importante para quienes viven la actualidad de países abiertos, casi imposible de comentar y poner en práctica en nuestra sojuzgada realidad venezolana. Democracia y pandemia. En la misma década final del siglo XX, un ambicioso y estrecho militar, primero con un asalto del cual fue liberado pronto, y luego cambiando de táctica mediante elecciones, engañó al país. Nuestra democracia estaba fallando. Muchos creíamos necesario cambiar estructuras del sistema, y así lo ofreció el golpista, pero todo era falsedad y traición al bien. Recurrió a la vieja enfermedad del socialismo y destruyó individuos y sociedad para tornarse rico, imperial. Él y sus herederos han creado un narcoempíreo. Contra él y sus actuales sucesores hemos reaccionado con fuerza cívica, oposiciones lúcidas, erróneas a veces, marchas multitudinarias, y la respuesta ha sido muerte y prisión. A más de 20 años dictatoriales, surge la pandemia con su amenaza y su terror. La dictadura se escuda en ella, obliga al sometimiento económico, a la miseria, a la negación de los servicios públicos y la salud. La sociedad está doblemente atada y controlada. La aspiración de las criaturas al infinito se torna angustiosa bajo el peso de la sombra. Adivinan y sienten el cerco de un cautiverio. Esta es otra frase escrita hace 100 años por José Antonio Ramos Duque en su poema Santoral de la Torre del Timón. Ni Harari ni Byung-Chul aciertan. Demasiados prejuicios. Falta exactamente un acento filosófico para percibir lo que ocurre. Y el sabio azar me hace llegar una entrevista con el físico español José Ignacio Latorre, hecha por BBC News. Voy a citar ahora largamente a dos pensadores. El primero es José Ignacio Latorre, el físico español. Dice: creo que ciertos países no van a ser solidarios con sus mayores. El bienestar de una mayoría se impondrá a la vida de una costosa minoría. Estados Unidos de Norteamérica tiene una tradición individualista, lejos del contrato social europeo. Es posible que allí se tomen las primeras decisiones de profundo calado ético y que dividirán a la humanidad. Cuidar a desvalidos, a gente mayor tremendamente solitaria, debería prevalecer sobre cualquier ley de confinamiento. Atención, existirán casos extremos de enfermedades más terribles que exigirían un aislamiento absoluto, que provocaría situaciones de una tristeza infinita. Pero creo que el coronavirus no está a ese nivel. Es un virus que nos permite todavía atender a nuestros más necesitados como se merece. El gran ejemplo los dan los profesionales del sistema sanitario que sí trabajan, sí se exponen, sí asumen su responsabilidad de forma admirable. Como anuncié, estoy citando y seguiré citando a José Ignacio Latorre, el físico. Continúa. Siento decir que creo que esta crisis nos enseña tanto lo buenas que pueden ser muchas personas como lo pérfidas que pueden ser otras. El altruismo es evidente, pero el egoísmo también campa a sus anchas. Los delatores, los insolidarios, los scams económicos, las fake news, los que hackean el sistema en beneficio propio, y los variopintos políticos, terrible catadura moral. Continúa él,
Siempre dije que la segunda mitad del siglo XXI será para la ética, para la reflexión profunda sobre el sentido humano. Antes hemos de pasar el sarampión que nos ha traído la tecnología avanzada. Tal vez el coronavirus ha acelerado ese sarampión y la necesidad de ética se hará perentoria antes de lo que imaginaba. Continúa la Torre. Quisiera matizar que no creo que los científicos deban ser protagonistas. Creo que nadie debería. Lo que siempre he defendido es que la voz de los científicos debería ser parte de los mecanismos de decisión, como la de los economistas, los artistas, los abogados, los trabajadores de cualquier empresa. No creo que la endogamia de los círculos de decisión que hoy en día se da sea buena. La sociedad es diversa, su representación debe también serla. Asimismo, he defendido que los mecanismos de representación deben tener diferentes niveles de profundidad. Ciertas decisiones de sentido común son potestad del conjunto de la sociedad. Otras, más técnicas, requieren experiencia contrastada y voces calmadas. Lejos del estrépito de los medios, la voz de los científicos tiene un valor obvio. Esta vez, dado que la crisis viene provocada por un virus, es obvio que deben escucharse especialmente las voces de los virólogos, de agentes del sistema sanitario, y deben también ser atendidas las advertencias de los empresarios. La ciencia es nuestro tesoro, nos da saber y nos da los instrumentos para generarlo y gestionarlo. Es cultura en esencia pura, es humanismo. Somos herederos tanto de Sófocles como de Pitágoras. La ciencia es humilde porque busca, hierra, corrige, vuelve a buscar en un camino lleno de pistas falsas. Hasta aquí la larga cita de José Ignacio Latorre. Ahora voy a citar al profesor de la Universidad de Barcelona, de España, Jordi Nieva Fenol. Estremece que en el futuro, ante cualquier ocasión en la que se desate el pánico, los poderes públicos de un Estado van a actuar de la misma forma que hoy. Probablemente eso nos enseñe algo para un futuro, que tenemos que profundizar bastante en la interiorización de la cultura democrática, de manera que alcance también a las élites dirigentes. No es aceptable que los derechos fundamentales o incluso la estructura de poder más o menos federal de un Estado sean solamente respetables cuando no hay problemas, pero que cuando aparecen se tienda a pensar que la primera medida de máxima eficiencia es proceder a la suspensión de esos derechos. Tenemos que aprender que esos derechos fundamentales están precisamente para prevenir los abusos de poder en esas situaciones extremas, que son las más peligrosas, como ocurre en este país. Y no solamente cuando los ciudadanos gozan de una vida de bienestar, que por cierto, también es tributaria en buena medida de los derechos humanos. Varias de nuestras sociedades son bastante diferentes a las del pasado, y lo serán cada vez más. Hay que sacar a toda la población de la marginalidad, de la falta de recursos económicos, sin buscar la creación de nuevos infiernos laborales de obreros esclavos o médicos cubanos, y la propensión a la protección del bien común. Y así se conjurará el individualismo económico, respetando la individualidad del libre pensamiento y el desarrollo de la personalidad en un mundo sin preocupación por lo básico. Pero para todo ello, continúa Jordi Nieva Fenol, pero para todo ello es imprescindible la preservación de lo que llamamos democracia, valores republicanos, o como quiera que desee designarse a la protección que dispensan nuestros derechos fundamentales frente al poder de las élites dirigentes. Solo de esa forma podremos afrontar con éxito todas las adversidades comunes que tanto nos unen y no solo una pandemia. Quizá, dentro de la desgracia, haya sido una suerte que una pandemia nos haya hecho visualizar la importancia de la protección del bien común. Es curioso cómo coincide este hombre ducho en derechos
humanos y en derecho internacional y derecho local, como coincide en este sentido de el beneficio que se puede extraer de esta pandemia en relación a lo que nos dijo anteriormente el físico español también. He ido advirtiendo, ya he terminado con él, he ido advirtiéndolo durante este mes. La efervescencia de opiniones, supersticiones despertadas por el virus ha cedido. También el impulso de los amigos por comunicarse a cada instante. Ha comenzado un silencio gradual, un retiro, algo como desaliento e introspección. Ignoro si se debe a la situación de este país o a un descenso en la inquietud mental. Perdón que estoy buscando las páginas. El muchacho de la aldea y sus hermanos celebran las tradiciones locales, Navidad, Carnaval. En esta oportunidad, su mamá, costurera, le hace una capa y un antifaz verdes con retazos sobrantes. Él los luce durante ese carnaval y cuando terminan las pequeñas celebraciones, los guarda. Estamos en 1952. La población carece de luz eléctrica, pero la luz lunar es poderosa. Después de conocer las aventuras del hombre encapuchado, se le ocurre salir por las noches con capa y máscara y recorrer a escondidas las salvajes rutas del pueblo. Nadie lo ve y él cree estar resolviendo misterios. Ignora que está husmeando el futuro. Este futuro de hoy, con ustedes que son numerosos y están conmigo. Usar un antifaz lo convierte en alguien imaginario, viril y audaz. De manera automática, vuelvo a ver a aquel muchacho de 13 años que recorre como sonámbulo, a pesar de espinas, bejucos, zancudos y serpientes, los trechos sombríos del bosque. Iluminado a ratos por el esplendor lunar, nunca supo lo que temía o quería ver. Esta aclaración me está correspondiendo a mí hoy. Han pasado casi 70 años. El antifaz verde fue mi señal secreta de pertenecer a un reino propio, a medias entre ser vegetal, pez terreno, zona de claridad estelar, sombra, tierra, muchacho y hombre, agua. Era cuanto lo imaginario pudiera fortalecer en mis gestos simples, carentes de significados, pero sentidos como imprescindibles, mientras buscaba una certeza. Esta, sin duda, tenía que pertenecer a lo íntimo, propio y único, mezcla de animalidad y lucidez, siempre marcada por la sorpresa y la dicha, una forma recóndita de lo superior. Ahora, invadido por noticias, información y análisis, también por el peligro político que nos cerca, enmascarado, como todos ustedes, para cumplir hasta la más mínima diligencia, veo las calles con gente apresurada y temerosa, tratando de que nadie se acerque de forma imprudente, protegiéndose de una amenaza invisible y real, y muchos de nosotros conscientes de que otro peligro está encapsulado en la pandemia. Ya voy a terminar, Carlos Sandoval, ya voy a terminar. Entre nosotros, la prisión adquiere dos formas geográficas. La primera es el calabozo, la cárcel donde muere o es llevado a morir el prisionero. La otra ha sido construida ante todos. Comenzó por impedir el movimiento internacional, el viaje, el traslado de las personas entre una población y otra. Para ello se fue eliminando el transporte público o privado mediante todo tipo de carencias. Se trataba de un sometimiento político. En estos momentos, cualquier localidad está controlada por alcabalas, cuerpos militares, policías, fiscales de tránsito,
de tránsito falsos o reales, exigencia de salvoconductos que parecen proteger a la gente de la pandemia. Pero a esos agentes no les interesa para nada la salud de nadie. Aplican su poder para humillar, robar, aprisionar. Hemos perdido también el espacio en la ciudad y en el país. Y ahora sí, para concluir, el ejercicio del análisis, la potencia de las investigaciones, el influjo del conocimiento son bases para que las universidades en la actualidad recorran y recuperen a la sociedad toda. Así como son un centro del pensar y la sabiduría, deben serlo también de la democracia, de lo político, de la solidaridad. Gracias, numerosos. Gracias, Carlos Sandoval. Gracias, querido profesor. Voy a revisar aquí en el chat a ver si hay alguna pregunta. Yo igual voy a hacerle una pequeña pregunta. No lo voy a abrumar mucho con varias preguntas porque sé bueno, que no es la dinámica de lo que usted quiere. Fíjese, si nos ha pintado un panorama sobre la pandemia que ha vivido en carne propia, sobre todo en este país de ruido, en este país que ha hecho de la pandemia de algún modo también un sistema de control, así lo veo yo. Ahora bien, usted comenzó hablando de los aforismos y de las universidades, mencionó a Ramos Sucre. Usted que comenzó a transitar la carrera literaria y a desarrollar un pensamiento propio, tanto en la novela como en el ensayo, desde el 60 para acá, desde aquellos años cuando los sueños de un escritor bastante joven estaban comenzando a andar hasta hoy, hasta esto que estamos viviendo hoy, ¿usted siente realmente que el cuerpo del país en general, lo colectivo, ha mejorado, se ha superado, somos más solidarios, o realmente la visión que tiene es muy negativa? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Sí. Bueno, Carlos, yo creo que como lo decía Pérez Orames en su texto, se ha debilitado el lenguaje en todos los sentidos. Hay un lenguaje aparentemente fuerte que es usado por el poder. Es un lenguaje reiterativo, aunque parezca que están cambiando el poder en el sentido de llevar a nuevas estructuras de dominio. En el fondo es la misma estructura básica, el mismo germen que se ha ido agrandando, proliferando y convirtiendo al país en una especie de cosa paralizada. Así que el lenguaje suyo, el lenguaje de ellos, del poder, también se debilitó, solamente que está sostenido por armas y por poder, lo que llaman poder. Pero entre nosotros, entre el país completo, a todos los niveles, efectivamente, creo que las redes, con su maravilla, con su poder extraordinario de comunicación, sin lo cual no podemos vivir como lo estamos haciendo ahorita, en este instante, han contribuido a una cierta frivolización del dolor que la pandemia produce y del dolor que la dictadura produce. Así que, efectivamente, si el lenguaje se ha debilitado, si el lenguaje está constreñido, la realidad también está bajo ese poder de los dos lados. De tal manera que creo que sí, que hay un momento de debilidad, de incertidumbre, de expectativa. Y creo que esa demora, vamos a llamarla así, esa demora de la posibilidad de decidir, de decisiones, contribuye al sentimiento de parálisis en que estamos. Hay un sentimiento de parálisis y de debilidad. Debería haber liderazgos de toda índole que permitieran iluminar, activar la fuerza que el lenguaje tiene entre nosotros, desde el chiste hasta una novela seria, o una buena novela, mejor dicho, para que el ser humano en la masa y en la individualidad actúe. Sí, creo que hay una situación de debilitamiento y que, bueno, ojalá ese debilitamiento, como sucede en los cuerpos humanos y animales, en todos los cuerpos,
sirva para fortalecer y hacer estallar. Muy bien. Aquí hay unos saludos, profe. Le manda un saludo desde Bogotá. Luz Marina Rivas, saludo. Luz Marina también, me saluda a mí. Le manda también un saludo Manuel B, que no sé quién es. Dice caluroso saludo, apreciadísimo José Balsa. Siempre tan lúcido y efectivo. Chefi Borsachini le dice excelente, maestro Balsa. Y Santos López. Carlos, esa es la semidiosa Chefi Borsachini. Ya. Dime, Santos López. Y Santos López sí le hace una pregunta y dice, muy valiente el enfoque, maestro Balsa, para los creadores. ¿Cómo aprecia usted el lado positivo de esta reclusión a causa del coronavirus y del autoritarismo político en Venezuela? Eso lo pregunta Santos López. Bueno, Santos López es un visionario, siempre lo fue, desde que nació. Así que esa pregunta debería responderla él. Sin embargo, creo, voy a tomar la mitad de la pregunta porque la otra no tengo capacidad. La primera es, ¿qué ventajas hemos obtenido de la reclusión? Yo diría, Santos, algo que tú sabes y que saben todos los que me están escuchando. Y es que un artista, quien quiera que sea, a menos que sea un cantante pop o de ópera o un, como te digo, actor que deba estar en contacto con el público, en general el artista y esencialmente el escritor necesitan la reclusión. Dos cosas necesita un escritor: diccionarios en todos los idiomas y reclusión, para que la reflexión sobre la prosa o sobre el verso, sobre el ritmo, funcione. Creo que en el caso del escritor, la reclusión, que no obedece a la pandemia y que es natural en ellos, en los escritores, mujeres, hombres, ha sido un factor pues normal dentro de la vida cotidiana de un escritor. Desde luego, una cosa es estar recluido cuando tú vives libremente en una democracia y otra cosa es que no puedas asomarte porque no hay transporte, porque no hay gasolina, bueno, etcétera, etcétera, lo que sabemos todos. Complacido, maestro. Un saludo desde Mérida, Carla. Mireya desde Chile, mi querido y admirado profesor Balsa. Le mando un abrazo desde Chile. Reflexiones. Manuel Barreto era el Manuel que no identificaba la conferencia. Carmen Larroche, un honor escuchar la lucidez del maestro José Balsa. Leyendo, y Santos López le agradece la respuesta, que se sirve más por acá, no veo otras. Bueno, tal como usted había prometido, que era una conferencia donde la improvisación y algunos temas puntuales como la democracia, el aforismo, la universidad, por cierto, ¿qué puede decirnos de la Universidad Central? Usted es un doliente de la Universidad Central, que además está recibiendo desde el punto de vista económico un trato realmente nefasto. Carlos, primero que nada se le está yendo el sonido, casi no te oigo porque se interrumpe, pero si tú me oyes... ¿Hay problemas aquí con la conexión? Ya. No lo sé. No, yo lo oigo perfectamente. Creo que es su conexión. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, pero en todo caso, mira, la barbarie, la dictadura en este caso, la gente que está allí al frente, muchos de ellos nacidos, surgidos, formados en la Universidad Central, a la cual despreciaron en toda la época de Chávez, y ahora aparecen sonrientes, que los veo aquí en la Plaza de las Tres Gracias, y me dan ganas de patearlos, porque son culpables de todo esto que ha pasado. Culpables somos un poco todos, pues especialmente yo sentiría que soy un poco culpable por haber creído ingenuamente en esta cosa, por lo menos durante unos meses, no más. Pero estos no, estos estuvieron décadas manejando desde el poder de Miraflores a la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ellos, los de antes y los de ahora, saben
que el cerebro del país es la Universidad Central de Venezuela, y cuando digo Universidad Central, incluyo todas las universidades dignas del país. Ese es el cerebro. Allí está el sistema superior de pensamiento de un país, en las universidades. Ellos saben entonces que tenían que destruir, como han destruido, la Universidad Central de Venezuela. Convertir en esclavos no solamente los pobres médicos cubanos que van por el mundo devolviendo el dinero que les cobran los Castro, no solamente eso, sino también los sueldos inaceptables, miserables que recibimos todos después de 50 años de trabajo. Así que ellos sabían que tenían que intentar destruir el cerebro. No lo han destruido, no lo han destruido, y por eso estamos aquí, y por eso la universidad pervive y va a pervivir. Así que todo no es que tenga el tiempo divino, no, todo va a tener el tiempo que le demos nosotros mismos. Muy bien, profe. Muy valiente su posición. Me, me honra que haya sido en este espacio ese reconocimiento sobre la equivocación en la cual algunos muy queridos intelectuales venezolanos pudieron caer al principio de esta debacle. Repito, valoro mucho sus palabras, me parece muy valiente y qué bueno que usted, tan lúcido como siempre y claro, la ha dicho aquí a viva voz y que ha sido escuchada además por un numeroso público, casi un centenar, medio centenar de escuchas. Mire, nada, todo es pura felicitación por aquí, por el chat. No hay más preguntas. Decía yo, para redondear entonces, que cumplimos con su interés de hacer una intervención corta, improvisada, sobre la base de unos temas medulares, como fue la democracia, la universidad y sobre todo la pandemia. Y bueno, no me queda más que, profesor, agradecerle siempre su buena disposición, su lucidez, como todos aquí señalan, y la persistencia de seguir escribiendo, de seguir pensando en medio de estas condiciones tan adversas, porque usted y yo vivimos en Caracas. Bueno, un saludo, si quiere despedirse, queda pues abierto el micrófono. Quieres obligarme a que continúe hablando, Carlos, y ya sabes que soy de pocas palabras. Las valoro demasiado para usarlas. Sin embargo, a todas las personas que veo aquí esos mensajes de cariño, les recuerdo que mucha gente se engaña conmigo. Creen que soy lúcido. No, no, no. Lo que pasa es que me gusta improvisar y allí a veces parece que la lucidez. Eso es todo. Que viva la Universidad de Oriente, porque estoy viendo ese mensaje, y a la Casa Ramos Sucre, que es hermosísima y que también se incluye para mí dentro de las universidades. El corazón de esa casa palpita en la abstracción del pensamiento, como tiene que ser. Gracias, gracias a todos. Alba Rosa. Alba Rosa sí escribió por allí, sí, es que... Mire, hay una última, hay un comentario que dice: Alba Rosa, tu máscara de niño te volvía un ser mítico, imaginario. Hoy las máscaras nos vuelven apestados, casi leprosos. Ya en Estados Unidos sin máscara no debemos ver fijo al otro porque se siente agredido. José, espero como tú un renacimiento de la ética, un respeto y consideración de la voz de los científicos. Sé que tú serás de esos pocos o muchos que salvarán de nuevo el mundo. Felicísima de haberte visto, escuchado y por haber sonreído. Ese es Alba Rosa Hernández. Bueno, profe, muchísimas gracias y nada, honrados de haberlo tenido esta tarde acá en este Congreso de LASA 2021 dedicado a Venezuela y de algún modo cerrando estos 3 días de ponencias, de discusiones, de participación de profesores, escritores, estudiantes con estas palabras suyas tan bien dichas, bien pensadas y, aunque diga que no, muy lúcidas. Bueno, un abrazo, profesor. Muchísimas gracias.